Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que súper bien. En este video vamos a hablar de los trabajos más demandados en el 2026 en España. Les voy a nombrar los 7 trabajos o los 7 rubros donde más demanda hay para que ustedes tengan una idea. Así que vamos a empezar. Bueno, en el puesto número 1, el sector con mayor demanda es tecnología, inteligencia artificial. Todo lo que tenga que ver con desarrolladores y ingenieros en inteligencia artificial, también analista de datos y científico de datos, especialistas en ciberseguridad. Este es un sector que siempre tiene mucha demanda, y DevOps también. O sea que la tecnología sigue estando en pole position, pero con el agregado de que todo lo nuevo de inteligencia artificial se suma a lo que ya venía en auge. Entonces, en cuanto mayor especialización, mejor. En el puesto número 2, logística y cadena de suministros. Esto por el auge de todo lo que se pide online a casa. Esto también sigue siendo un sector muy demandado. Todo lo que es gestor y analista de logística, especialistas en cadena de suministro y conductores profesionales. Que tengo un video en el canal donde explicamos cómo es para canjear el carnet de camión de transportista, que se los dejo por acá arriba. Así que los que quieran venir a trabajar en todo lo que es el sector transporte, hay mucha demanda. Luego en el puesto número 3, energías renovables y sostenibilidad. Técnicos en instalaciones eólicas y solares, ingenieros en energías renovables, consultores en sostenibilidad. Esto crece con muchísima fuerza porque también hay muchos incentivos por parte del gobierno y tal, y muchas ayudas como créditos para todo lo que sea optimización de todo lo que es energías renovables, placas solares. Bueno, como que se le está dando mucha bola a esto, así que se necesita gente especializada. No entra en esta parte, creo, pero bueno, lo voy a meter acá porque lo sé, digamos. Todo lo que es seguridad e higiene, también hay mucho trabajo porque conozco mucha gente que está trabajando de eso. Incluso ni siquiera tuvieron que homologar título. Con el título argentino apostillado, conozco mucha gente trabajando y muy contenta, así que se los digo también. Luego en el cuarto puesto tenemos salud y biotecnología. También altísima demanda. Todo lo que sea enfermeros, enfermeras, médicos, especializaciones, especialistas en telemedicina, investigadores en biotecnología. Ya es sabido que la esperanza de vida en España es altísima y es un sector que tiene muchísimas necesidades. Les diría que acá en España todo lo que esté relacionado con la gente mayor tiene muchísima más demanda que los niños incluso. Así que todo lo que es atención médica, por ejemplo, para la tercera edad, todo lo que es servicio también para este sector. Se me ocurre, les tiro tips para los que son emprendedores. No sé, imagínense peluquería a domicilio. Por ejemplo, si ustedes son peluqueros, peluqueras y no tienen clientes todavía, están acá en España. Una buena opción es ir a los geriátricos o a los centros de día y ofrecer ir a cortarles el pelo ahí. Cuidadoras de mayores también se requieren porque acá los geriátricos son carísimos y para entrar a un geriátrico público hasta que te dan la plaza se termina muriendo la persona. Pero bueno, porque está saturado el sistema, no porque sean malos, digamos, pero como está saturado hay mucha espera. Los geriátricos privados son carísimos, mucha gente no puede afrontar el coste y entonces opta por tener una persona de confianza en casa o una persona que venga un par de horas al día a cuidarlos, acompañantes terapéuticos, hacerle las uñas y que vayan a casa a hacerle las uñas. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer en torno a todo lo que es el sector de personas grandes que necesitan cuidados o servicios, que tenganlo en cuenta. Fisioterapistas, por ejemplo, también. Se las tiro para que lo tengan en cuenta. Si vienen a España y no saben, no tienen todavía clientela y tal, bueno, sigamos con la lista. En el puesto 5, todo lo que es construcción, mantenimiento, oficios. Cada vez hay menos gente especializada en oficios, herreros, gente que repare cosas. Está bien que ahora con el tema de la obsolescencia programada siempre te dicen, bueno, lo que te va a costar arreglarlo te sale más barato comprar otro. Ok, hay un montón de cosas que sí, que no vale la pena arreglar, pero hay otras que sí. O por ejemplo, yo tengo un amigo, Fabián, hicimos un video juntos de visa de estudio y tal, que también se los dejo por acá por si les viene bien, que él arregla consolas de videojuegos y videojuegos. Es un sector donde hay muchísimos coleccionistas. La gente quiere que arreglar las consolas porque es como los autos antiguos, ponele, o de colección. O sea, todo lo que sea en torno al coleccionismo, sí que la gente quiere pagar y obviamente quiere pagarle a una persona de confianza que sepa que se lo va a arreglar bien. O bueno, gente de la construcción, gente que sea buena
en la construcción es súper demandada, porque encima muchas empresas, digamos, muchas mini empresas de constructores que tienen como su cuadrilla, y uno de los problemas que yo más veo es que normalmente son un desastre administrativamente, como que tienen problemas financieros. Son muy buenos en el oficio, pero administrativamente fatal, y entonces al final no termina funcionando por esto. Si ustedes son buenos, genial. Y si no son buenos administrativamente, busquen a alguien que los ayude con esa pata. Bueno, por ejemplo, otra cosa que no es construcción en sí, pero mucha gente que llega y, como les digo, tampoco tienen clientes todavía y tal, lo que hacen es empezar en aplicaciones como TaskRabbit o aplicaciones de este estilo. O sea, es una aplicación que vos te pones ahí y te ofreces como gente que necesita que te armen los muebles de IKEA o los muebles que vienen todos desarmados. Y yo me acuerdo una vez, llamé a un chico que lo armó rapidísimo, te cobran por hora, y después a lo mejor vos ese chico te cae bien, ahora venía a colgar tal cosa. O ese chico te dice, no, a mí se me da bien la parte de fontanería, de plomería. Me parece que es una buena opción cuando no tienen a nadie, todavía no tienen una red de contactos acá. Está bueno empezar por estas aplicaciones tipo TaskRabbit para darse a conocer y de a poco hacerse la clientela y el boca a boca. Cuando uno hace bien las cosas, el boca a boca es lo que más funciona. Número 6. Todo lo que es administración, marketing, consultores de negocios y procesos, marketing digital, e-commerce, todo eso también es muy demandado. Lo que sí les digo, si van a estudiar algo de esto, no paguen cursos millonarios porque no vale la pena. Hay mucho gurú diciendo que tiene la posta y tiene la receta para marketing, y las cosas cambian tan rápido que no vale la pena pagar cursos millonarios. Yo ya hice un video de eso porque yo misma hice un máster en marketing digital hace muchos años. O sea, por ahí te conviene más hacer muchos cursos en Udemy, por ejemplo, o en Platzi o en plataformas así, que pagar un curso a un gurú de marketing que hoy te explica una cosa y dentro de 2 meses a lo mejor cambia todo y ya eso que te explicó y pagaste no sirve. Para terminar, otros perfiles que también son muy demandados, todo lo que es analistas financieros, especialistas en UX, UI. Entonces, en resumidas cuentas, todo lo que sea inteligencia artificial, ciberseguridad, logística, en el sector de la sanidad, la salud, cuidado de las personas mayores, oficios, construcción. Así que si tienen formación en estos sectores, vengan a España que van a encontrar trabajo. Sé que mucha gente me va a comentar de que qué vienen a hacer España, que en España no hay trabajo, España está en crisis. Miren, todo lo que ustedes quieran, pero yo sigo eligiendo España por la calidad de vida. Uno se puede ir a los países nórdicos a ganar más dinero, pero para mí el sol no tiene precio. Muchos de ustedes ya saben, nosotros con mi marido vivimos en Londres 2 años, me encantó la experiencia, pero yo no veía la hora de volver a Barcelona. La falta de sol y la calidad de vida, en mi caso, obviamente cada uno sabe lo que le compensa, y a lo mejor hay gente que dice, no, yo quiero ganar más dinero y no me importa que haga frío y que no haga sol. Cada uno sabe, pero para mí lo que es la calidad de vida, la vida social, el ocio, el sol, para mí compensa ganar un poco menos y vivir acá. Pero bueno, eso cada uno valorará lo que le sea mejor para cada uno, obviamente. Sí, es verdad que España las cosas no están fáciles como hace unos años, pero siempre hay posibilidades de trabajar. El que quiere trabajar puede trabajar, pero hay que formarse. Siempre se los digo, desde que hago videos en YouTube, siempre les digo, fórmense. Sin formación es muy complicado. Así que espero que este listado les sirva para los que están pensando en venir a vivir a España, poder formarse y venir con un título bajo el brazo. Que espero que les haya servido este video. Si quieren que hablemos de otros temas, déjenmelo en comentarios. Abajo también les dejo mi WhatsApp por cualquier cosa que necesiten. Ya saben que todo lo que sea trámite, alquileres, cualquier cosa que necesiten me pueden consultar. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao.